y amantes del misterio, siempre nos encontramos en este espacio a partir de las 9 de la noche hasta la medianoche, ¿no? De domingo a jueves. Así vamos, Polo Urrego, yo, Dani Tres Palacios, el Tripas. Gracias a usted por su sintonía, por estar con nosotros y por pasar otra noche donde el terror será el protagonista. La noche de hoy será para compartir historias de miedo. Normalmente tenemos un tema base, el de hoy son historias, misterios del Japón. Pero si usted dice, no, Dani, yo del Japón no conozco nada ni tengo una historia ni un misterio, pues no importa, cuente su historia de lo que le sucedió, no importa dónde fue, pero obviamente que esté relacionada al mundo paranormal, ¿listo? Entonces usted puede compartir su historia de miedo, puede llamarnos al 601-287-9731 o 601-288-4218. Ahí me va a llamar y va a compartir su historia paranormal. Abrazo grande a nuestros amigos que se conectan en nuestro canal de YouTube, Canal La Mega, a través de la aplicación La Mega Oficial y a través de todas nuestras redes. Abrazo gigante para todos los que se conectan con nosotros. Así que van alistando su historia y que me digan, bueno, Dani, o le dicen a Paul si les contesta, o a mí, Dani, tengo una historia de extraterrestres, tengo una historia de brujas que quiero contar, Dani, me pasó algo con el diablo, Dani, tengo un don paranormal que quiero contar a la gente de qué se trata, Dani, es que tengo pesadillas, es que invoqué al diablo. Lo que usted quiera compartir esta noche es válido. Y si conoce algo del Japón, pues todavía muchísimo mejor, porque Japón tiene demasiado tema aterrador, demasiados misterios. Entonces, por eso muchas veces decimos que las películas japonesas, cuando son de terror, son muy buenas. Entonces, Japón es protagonista esta noche hoy aquí en el Cartel Paranormal, pero repito, su historia también es válida donde haya ocurrido. Historias de miedo, historias paranormales. Así que ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Aquí estamos en el Cartel Paranormal de la Mega. Alguien me preguntaba a través de mis redes sociales que qué tal la película. La verdad la vi, la de Scream 6, la de Ghostface. Me gustó porque son estas películas de estos slashers, de estos asesinos, que uno, ¿a qué va una película de estas? A ver cómo mata, a ver cómo coge un cuchillo y mata gente, y cómo muestran en las escenas bien fuertes, y eso es lo que uno encuentra en esa película. Entonces, si usted va a ver Scream 6, sepa que se va a encontrar con el asesino de la máscara, con Ghostface, y va a matar mucha gente, y las escenas son bien sangrientas. Entonces, si me preguntan, ¿me gustó? Sí. Diferentes a las películas que uno dice, no, pero no muestran nada, o que se demora como media hora para que maten a alguien, y uno, ¿pero qué? No, aquí sí hay cuchillo parejo, y dura 2 horas, y las 2 horas, usted ahí está viendo muertes parejas. Sí. Este tipo de películas son así como Halloween, Las Pesadillas Sin Fin, Leatherface, el de la masacre en Texas, que uno sabe a lo que va a ir. Sí, si uno quiere ver por allá la historia profunda y toda esa película así, pues no. Esto es ir a ver este Ghostface como mata. Y los que nos gusta ese tipo de películas, estoy seguro que la van a disfrutar para que vean este fin de semana. Bueno, misterios del Japón. Si alguien tiene un misterio del Japón, puede compartirlo. O si tiene alguna historia, pues sea bienvenido esta noche y la comparte con nosotros. Quiero saludar a un oyente que está aquí esperándonos ya para contar su historia. Buenas noches, bienvenido. Hola Dani, buenas noches. Cordial saludo para ti, seguidor desde hace los años, hermano. ¿Con quién hablo? Manolo. Manolo, así, ¿eh? Dejémoslo Manolo. Bueno, Manolo, mi hermano, muchas gracias. Y bueno, lo escuchamos. ¿Qué nos quiere compartir esta noche paranormal? Bueno, yo quería contarle esta historia, no tiene nada que ver con el Japón. Desde hace unos días escuchando que tenía esta historia que me la contó mi padre, muy real, y es mi padre, le creo. Muy aficionado a la cacería acá en Cundinamarca. Sí. Así que tuvieron perros de cacería, que es la única raza colombiana que existe, que es el perro de cacería, el perro criollo, y eran dedicados con mi tío a la cacería, enfermos por la cacería, por ir todos los días a cazar diferentes animales, que armadillos, y en este sitio, bueno, más exactamente entre el municipio de San Juan de Río Seco y Pulí, Cundinamarca, era una zona montañosa y había venado, el venado criollo, no sé cómo lo llamarán, pero pues en Cundinamarca, venado. Empezaron a avistar con mi tío un venado, casi 1, 2, 3 días, y se obsesionaron con este venado. El tercer día, era un viernes,
decidieron que iban a corretear este venado desde las 4 de la mañana. Ellos ya lo habían posteado. Para quienes son de campo saben que postear es dejarle comidita, conocer el camino por donde él siempre está, por donde siempre va a pasar. Y decidieron, hoy sí vamos a comer venado. Dijo mi papá, hoy sí vamos a comer venado, sea como sea. Se fueron con mi tío a las 4 de la mañana. Dice que más o menos a los 15 minutos de haber llegado, vieron el venado. Y lo vieron más grande que el primer día. Todos los días lo estaban viendo diferente. Ese día ya lo vieron como un venado adulto, grandísimo, grandísimo. Ellos, o sea, él dice que en su pensamiento dijo, aquí fue. Sí. Y entonces, cuando ya preparaban el tiro, que es tiro de escopeta de esa de pepas o de fisto que llaman, que usted tiene que tacar con varillita a lo antiguo. Ok. Cuando ya iba a dar el primer disparo, el venado empezaba a avanzar y ellos detrás, y ellos detrás. Pero en lugar de amanecer, se volvía más oscuro. O sea, no parecía que fuera amanecer, que fueran las 5 de la mañana, sino que al contrario, como si fuera más de noche. Corretearon y corretearon este venado. Cuando por fin lo tuvieron en la mira, dice mi papá, que juntos le soltaron el tiro, el disparo. Al soltarle el tiro, le rebotaban. Y donde le pegaba el tiro al venado, se ponía dorado. O sea, color oro. Sí. Lógico, se asustaron. En el momento que se asustaron y trataron de recargar la escopeta, dicen que este bicho se les viene encima como un destello de luz grandísimo y empezó a rodar, o sea, pasó por encima de ellos y rodó por una cañada, chan, 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 pero haciendo un ruido tremendo y botaba candela, papá, y se veía amarillo. El venado era de oro, ni siquiera ya no era un venado, sino era una bola de candela, un venado de oro. O sea, el susto tan berraco. Y ahí viene lo más misterioso, o sea, usted dirá, bueno, es una historia de una cacería. Cuando ellos decidieron, bueno, ya salieron del susto, irse para la casa, Sí. no eran ni 4 de la mañana ni las 5 de la mañana, era las 2 de la mañana del siguiente día. ¿Puede creerlo? O sea, ellos estuvieron viernes y volvieron el sábado a las 2 de la mañana a la casa, porque caminaban y no amanecía. Y cuando llegaron a la casa era las 2 de la mañana. O sea, No saben había pasado un día que no vivieron, algo así. Exacto, pero para ellos fue solamente Un poco tiempo. 15 que lo tuvieron. O sea, una historia. Oiga, Pues, Manolo, ¿y usted qué cree de ahí? ¿Usted cree que, digamos, este venado, que usted lo describe, que al final era como oro, como un ser elemental, un ser de otra dimensión, como que si los hubiera hechizado o algo así, y por eso ellos no tuvieron noción del tiempo? ¿O pasaron a otra dimensión y cuando regresaron creyeron haber estado un par de horas, pero fue todo un día? Exacto, yo le preguntaba a mi papá, pero usted está seguro que no se durmieron ni nada de eso. Esa historia me la ha contado hace muchos años. Papá tiene 83 años. Y dice que lo mismo le pasó a mi abuelo. Lo mismo dice que le pasó al papá de él. Lo que pasa es que la historia se la contó así con otro animal. Y ellos no pensaban que le fuera a pasar. Pero la diferencia es que mi abuelo duraba 8 días en cacería. Y cuando le decían que por qué duraba tanto tiempo, él decía que apenas se había ido un día, en la mañana y había vuelto en la tarde. Entonces, no, o sea, hay un tema del por qué estos seres o estos los llevan o les hacen un juego, tal vez en otra dimensión, o tiene algún tipo de hechizo, algún tipo de hipnosis que les hace pensar que llevan 1 segundo o 2 segundos, o puede ser producto también, digamos, como qué poder tendrían ellos de que mentalmente lo lleva a pensar que están caminando, que están esto, pero pueden estar en un solo sitio, pienso yo, ¿no? No, y es totalmente válido, Manolo. Sé que estas historias a veces causan gracia entre los oyentes y más de uno dirá, qué video el de este man, el del papá, el del abuelo. Pero yo siempre he dicho que en estos temas nadie tiene la verdad absoluta y no sabemos a qué nos estamos enfrentando, qué pueda existir en este mundo. Y a lo mejor algún día nos suceda y ahí es cuando nos da temor contar, porque nos burlamos de las cosas, pero cuando nos llega a pasar,
vamos a decir, ahora se van a burlar de nosotros. Pero para eso existe este espacio, el Cartel Paranormal de la Mega, para que esas historias increíbles que nadie le va a creer a uno, pues las puedan compartir acá. Y estoy seguro que alguien al otro lado del radio o a través de una aplicación o algo van a decir, a mí me pasó algo similar. Pues Manolo, agradezco la historia de su papá, bien interesante, muchas gracias. Oiga, no, muchas gracias. Mi admiración total para usted, viejo Dani. Muchas gracias por el espacio y ahí van esas historias de mi padre y su cacería, Gracias, que son varias. gracias, mi hermano. Un abrazo gigante. Igual. Bueno, ahí está. Y yo sé que cuando uno oye esto es como el que cuenta que vio un fantasma, vio un vampiro, vio un duende, que se lo llevan los extraterrestres, nos causa gracia, ¿no? Nos causa risa. Pero la otra yo ponía un ejemplo. Miren la cantidad de personas que, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, ¿cuántas personas no se dan la bendición para sentirse protegidos? Muchísimas. ¿Y quién le garantiza a usted eso? Todo está relacionado a lo paranormal, ¿no? Digo con respeto, la gente dice, no, es que se perdieron en el bosque y vieron un venado que era de oro. Pero ¿cuánta gente, por ejemplo, en Colombia, desde donde se emite este programa, creen en X o en Y Dios sin haberlo visto? Entonces todo nos causaría gracia. Nos causaría gracia el cargar una medallita que nos protege, nos causaría gracia el entrar a una iglesia, nos causaría gracia todo eso, ¿no? Entonces piénsenlo por un segundo. Es lo mismo, una persona que dice haber visto algo así extraño es lo mismo que aquel que va a su casa y le enciende una velita a un santo. Es lo mismo. Pónganse a pensar. Y eso muchas veces no causa risa. Pero es lo mismo. Está relacionado a lo paranormal, está relacionado a la fe. En cosas que uno no ve. Entonces, es bien interesante el tema paranormal para aquellos que de pronto se ríen de esas historias, pero al otro día se dan la bendición. Y yo digo, o sea, ¿se ríe usted que alguien dice que se le apareció un vampiro? Es exactamente igual que darse la bendición. Es lo mismo. Usted está dando una bendición pidiéndole a quien que le ayude. A alguien que creemos que está en algún lugar. Y no lo vemos. Y no se nos aparece. No se ha aparecido a decirnos buenas. El que no se dé la bendición se va al infierno y se aparece. Uno se aparecieron ese miércoles, ¿no? No se ha aparecido. La gente cree que eso tiene poder. Entonces, y yo los invito a que piensen en eso un segundo. Uno se amarra una medallita y dice, esto me trae suerte o protección. ¿Y quién ha comprobado eso? Nadie. Entonces, cuando uno se burla de las historias paranormales, piénselo por un segundo. A lo mejor usted se burla y usted es de los que mañana se está dando la bendición. Y yo le diría, yo también tengo derecho a burlarme de eso. Si usted se burla de la historia de alguien que parece increíble, porque también es increíble uno darse una bendición o arrodillarse frente a una estatua o lo que sea creyendo que le va a ir bien. No, todos esos temas son de respeto y no sabemos qué hay en el más allá, no sabemos si hay otras dimensiones. Entonces lo mejor es escuchar las historias y analizarlas. Bueno, si uno dice, oye, interesante o increíble que pasen este tipo de cosas, pero no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Entonces ahí está ese mensaje para aquellos que de pronto creen que todo lo paranormal es gracioso. Yo por eso siempre he invitado también a lo paranormal, hacerlo con mucho respeto. Así como el que se da la bendición con respeto, el que busca fantasmas, que lo haga con respeto, el que quiere hacer una invocación, que la haga con respeto, el que quiere ir a una montaña a buscar si algo pasa con respeto. En lo paranormal es clave tener el respeto y la experiencia la tiene el que la vive y es el dueño de la verdad. Entonces, amigo, usted no se sienta cohibido si usted dice, no, se me van a burlar por mi historia, Dani, nadie me cree, mi novia se burló, mi papá se burló. Pues aquí hay un programa que se llama El Cartel de la Mega, que lo escucha usted y no lo va a decir ni loco ni mentiroso. Claro, debatimos, hago preguntas, el por qué cree que pasó esto, no fue tal vez lo otro, lo uno. Pero al final usted es el que dice, Dani, como la historia del venado, un venado de oro. Y que los papás, o el papá y el otro personaje que está con él llegaron pensando que habían pasado unas horas y había pasado más de un día. ¿Puede llegar a pasar esto? ¿Nos podría llegar a pasar como una falla en el espacio-tiempo? Es interesante. Historias hasta ahora. Quiero saludar a alguien que se encuentra en el exterior, a Frank, que dice que quiere compartir algo con nosotros. Frank, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Felipas, ¿cómo estás? Casi que no se puede ver. Bien, muchas gracias, Frank. ¿En qué lugar del mundo se encuentra?
Yo me encuentro en Tunja, Boyacá. Pensé que estaba en otro país. No, panita. Ah, bueno. Acá soy de aquí Qué y me bueno. crié aquí. Qué bueno, qué bueno. La persona que leí seguramente era otra que de pronto está en el exterior. Bueno, Tunja, Boyacá. Hasta ahora me imagino un frío el berraco, ¿no? No, y pego un palo de agua, hermano, impresionante. Bueno, no, y por lo general Tunja en las noches es bastante frío, nublado. Pero bueno, chévere. Un abrazo a toda la gente en Boyacá y desde Tunja. ¿Qué historia nos quiere compartir, amigo Frank? Pues imagínate que ya hace como unos 10 años, Sí, no más, 12 años yo eh, pues vivía en esa época con mi abuela, con mi tía y con mi madre y con una prima. Resulta que nos pasamos a una casa en arriendo cerca del cementerio central de aquí de la ciudad de Tunja. ok. Era una casa de dos pisos y un nivel. Bueno, nos pasamos recién a esa casa, yo había adoptado una perrita y ella en las noches siempre aullaba. Aullaba y bueno, normal. Cuando nosotros recién nos pasamos, en el segundo piso, terminando las escaleras, enfrente quedaba la habitación de mi abuela y ahí habían unas cortinas rojas. Resulta que en la primera ocasión, bueno, yo subí las escaleras y preciso mi prima iba saliendo de la habitación de mi abuela y yo vi la sombra de un niño caminando. Sí, Y pues se vio más nítida porque las cortinas eran vino tinto. Yo quedé como, no me dio miedo, quedé fue sorprendido y mi prima me dijo, ¿qué pasó? Y yo no, nada. Conforme fue avanzando el tiempo en esa casa, ujú, se empezaban a escuchar ruidos, eh, la loza se caía en la madrugada. Mi madre comentaba que en la habitación de ella escuchaba como rasguños, ¿sí? Como si fuese en el techo. sí, Luego de eso, mi madre, la familia se fue y nos dejaron cuidando a mi primito, mi prima y yo, nos quedamos los tres solos y yo en esa época era súper miedoso, muy miedoso, muy miedoso. Y no podía conciliar el sueño y yo me había acostado en la cama de mi abuela y me empujaron fuerte, caí como más o menos casi un metro sí. al lado de la cama, al lado de la cama. Obviamente paniqueado, llorando, me volví a acostar en la cama y me tapé con las cobijas del miedo tan impresionante que tenía. Y después, eh, en esa misma casa, en esas ocasiones, mi tía había mencionado que ella se iba a hacer unas vueltas al centro y mi mamá se puso a hacer el aseo general un domingo en la casa, más o menos como a las 5 de la tarde. Ujú. Resulta que lo hizo y ella no tenía presente de que mi tía se había ido de la casa, que había salido. Resulta que la habitación de mi tía estaba con la luz prendida y ella llegó y dijo, Juana, no me apague la luz, no me apague la luz. Apagaron la luz y se escucharon carcajadas de niños como si estuvieran jugando entre ellos. Y fíjate que pues se concatenan las historias. Mi abuela también mencionaba que veía mucho a los niños ahí. Ya después, tiempo posterior, pues nosotros íbamos preguntando como, bueno, de dónde procedía la casa y habían dicho que que se habían muerto supuestamente dos niños ahí en esa casa. Usted, Frank, cuenta esa historia en esa casa, muy cerca al cementerio allá central de Tunja. Yo quisiera hacerle Prácticamente una eso pregunta. enfrente. Cuéntame. ¿Usted cree que vivir cerca a un cementerio también eso puede atraer esa actividad paranormal? Claro, totalmente, porque pues ahí se acumulan tanto energías positivas como energías negativas. Personas que, no sé, de pronto tienen el alma no, sino, ¿cómo decirlo? Tienen eh, cargas, hicieron malas cosas en vida. Aparte de eso, las personas que hacen brujería, que entran, sí, que entran al cementerio a rezar a alguien, a hacerle alguna maldad a alguien, esas energías yo creo que se transmiten, supongo yo, en un radio, por así decirlo. Frank, ¿usted cree que después de morir, hablando de los cementerios,
y de su historia tan interesante, ¿usted cree que uno muere y sigue detrás de su cuerpo hasta, y por eso la gente cree que en los cementerios hay muchos fantasmas? ¿Será que uno acompaña su cuerpo hasta el crematorio o inclusive hasta su tumba y se queda uno ahí algún tiempo? Tal vez, pues como decía el libro de la Divina Comedia, ¿no? Donde está el cielo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Ujú. Yo considero que sí, tal vez uno de pronto se ve ahí enfrente, su muerte ahí enfrente, ahí el cuerpo, mientras, no sé, lo rezan, lo creman a uno y si uno está penando, si hay algo que de pronto lo ata a uno o personas que no lo quieren dejar a uno ser libre, entre comillas, eh, pues lo atan a uno y uno queda como en ese limbo. Interesante, Frank. Pues agradezco, Frank, desde Tunja, Boyacá, por compartir su historia. Muchísimas gracias. Gracias a su merced, muy gentil. Una cosita adicional. Claro, lo vimos. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, eh, la flecha lanzada, la oportunidad perdida. Resulta, panita, que es que lo que pasa es que yo canto, si yo tengo un sencillo y pues pienso sacar un álbum. Entonces no sé si hay de pronto alguna posibilidad de algún contacto o intermediación para de pronto pues que escuchen mi canción, me digan qué les parece, y si se puede hacer algo se lo agradecería de muchísimo de corazón. Hacerlo llegar a RCN Radio o a la Mega Bogotá, si quiera nombre mío, Daniel Tres Palacios, con lo que llaman su booking o algo así, como quién es usted, qué ha hecho, y manda la canción y sus datos personales, y aquí lo oímos y todo, no hay ningún problema, viejo Frank, y muchos éxitos en esa carrera también. Gracias, hermanito. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. A usted, mi hermano, muchas gracias. Ahí él comparte su historia, sí, y el que algún día quiera mandar un material, alguna cosa así, pues a RCN Radio La Mega Bogotá, a mi nombre, Daniel Tres Palacios. Historias. Hoy los misterios son del Japón y las historias son de miedo. Si alguien tiene algún dato del Japón, ha tenido la oportunidad de viajar, conoce algo de allí, pues puede contarlo. Igual tendremos invitados en camino que van a estar abordando ese tema que es bien interesante. Antes de oír a Esteban Cruz, que nos va a compartir algo del Japón, quiero saludar a Michael en esta noche que nos está esperando para participar. Michael, buenas noches y bienvenido, lo oímos. Buenas noches, Dani. Gracias, Michael. Bueno, cuéntenos. No, pues Dani, yo pues, soy militar y prácticamente estoy viviendo, cuidando una clínica aquí en Girardot, Cundinamarca, Sí. en la cual pues acá duermo, ¿sí? ¿Y la clínica está sola, está abandonada o hay pacientes? Sí, no, pues en el día se llena normal, pero pues de noche es donde comienza pues lo real, sí, o sea, una noche estaba acá pues acostado en una oficina, yo duermo en una oficina, iba a salir a las 10 de la noche y me escondieron las llaves. No las encontré por ningún lado. Sí. Bueno, me quedé dormido como a la 1. Cuando me golpearon la puerta, me desperté y las llaves estaban encima del computador. Entonces, bueno, pues no sé qué pudo pasar. De casualidad, cuando sucedió eso, ¿había alguna cámara de seguridad, algo que usted pudiera ver qué pasó con las llaves o no había? El problema es que el acceso a las cámaras pues es restringido porque lo maneja pues ejército, pero pues Ok, entiendo. Y bueno, bueno, ¿y qué siguió pasando? en su momento pues todas las noches las puertas se abren, las cierran, se escuchan pasos en las paredes, hay manchas de bebés, literalmente, y se borran, ¿sí? Una noche pues estaba durmiendo y pues una de las puertas quedó abierta. Sí. Me desperté tipo 4 de la mañana y vi una sombra, una muchacha grande con el pelo hacia adelante, acercándose a la puerta y con una sábana blanca. No sé por qué no me alcancé a quedar dormido, me desperté y cerraron la puerta durísimo. Y pues aquí toda la noche, la verdad, todas las Michael, noches. usted toca un tema interesante con su historia y son los bebés. Dice que se manifiestan cosas de bebés. Ahí viene mi pregunta. ¿Usted cree que hay bebés fantasmas? Sí, claro.
Porque si uno se pone a pensar, Paul, y a nuestro amigo y a todos los oyentes, y la otra vez yo hablaba de esto con unos amigos, uno se pone a ver historia, y acá vimos historias todas las noches, y la mayoría de historias de fantasmas, ¿quiénes son? Bueno, que el hombre, la mujer, sí o no, el niño, el viejito. Pero yo hago una pregunta. Es muy raro oír uno una historia que alguien le cuente y le diga a uno, oiga, Dani, es que vi el fantasma de un bebé encima de mi cama. ¿Sí o no, Pulpo? Uno no. Porque recuerdo yo dentro del tema, me le meto acá, Dani, hace algunos años, más o menos el año 90 y... no, en el 2001 tal vez, trabajaba yo en un sitio en el norte y decían, era un sitio donde no había zona residencial y los señores por el radio escuchaban el llanto de un niño. Y ese tipo de cosas, después indagando, sí, dicen los que saben, los que crean este tipo de cosas, y han leído, dicen, no, pues los niños trascienden de una cuando mueren muy chiquitos, ¿no? Eso dicen. Ahora, a veces sí dicen que se oye el llanto. Exacto. Que uno dice, un bebé lloró, pero ahora, el ver un bebé fantasma. Uno oye historias, ay, vi el niño pasar corriendo por el corredor, se asomó una cabeza, era un anciano, un hombre. Pero yo aquí en lo que yo años es muy raro que alguien me cuente, Dani, es que vi un bebé gateando por mi habitación. Es que vi un bebé acostado en mi cama cuando abrí los ojos y estaba al lado un bebé llorando. Por eso le hacía esa pregunta, Michael. Usted sabe que hay cosas de bebés ahí que aparecen y desaparecen. ¿Usted sí cree que existe un bebé fantasma? ¿Y por qué un bebé quedaría como fantasma? ¿Qué opina usted? Pues Dani, la verdad, donde yo estaba durmiendo, pues me tocó salirme, porque literal me asustaba muchísimo. Y una noche fue pues cuando vi las huellas del bebé pegado así en la pared. Y al otro día la pared totalmente limpia, ¿sí? Entonces, pues en ese caso uno no sabe qué pensar, ¿sí? Pero de creer, creo que pues ellos también tuvieron pues trascender y estar obviamente pues penando, diría yo. Y sí, totalmente creo que ellos también tienen su... Pues interesante, pues Michael, bien interesante y bueno, usted ahí está, y la termino por una pregunta, ya que usted dice que es militar y está en una clínica y bueno, está en este mundo del ejército, y un abrazo para todos los militares que nos oyen mucho. Siempre hago esta pregunta, Michael, pero cada respuesta es distinta. ¿Por qué los militares son un imán para lo paranormal? ¿Qué cree usted? Todos tienen historias de brujas, que del diablo, que el duende en la montaña. Mire esta historia que a usted le pasa a los fantasmas en esta clínica. ¿Por qué los militares cree usted que son un imán para lo paranormal? Pues una gran pregunta, Ani, pero pues la verdad no sé por qué pues por ende pues nos catalogan como personas pues que no le tienen miedo a nada, ¿sí? Y eso hace llamar mucho la atención de ese tipo de cosas, diría yo, ¿sí? Bueno. Entonces, es como aquí me pasan cosas y yo hago como si nada, ¿sí? Me golpean y yo normal duermo, antes les hablo. Y venga, déjenme dormir. O sí, yo trato como de no asustarme para Sí. que no me afecte igual y pues no haya como una mala convivencia aquí tampoco. Qué bueno, pues Michael, agradezco su historia, muchas gracias, y como decimos por ahí, miedo a los vivos y a los fantasmitas pues con respeto y que no me lo atormenten. Muchísimas gracias, Dani, gracias por escucharme. Chao a usted, viejo Michael, y un abrazo a todos nuestros militares en las montañas y en donde quiera que estén los diferentes batallones. Son historias de miedo la noche de hoy, acompañadas de misterios del Japón. Ahorita vamos a oír a Andrés y a mucha gente que nos está esperando. La línea telefónica 601-287-9731. Ahí pueden hacer fila también para compartir su historia. Continuamos en el cartel paranormal, historias de miedo y también misterios del Japón en esta noche. Quiero saludar a Andrés a esta hora, que nos quiere compartir algo relacionado a lo paranormal. Historias de miedo, dones que ustedes tienen, lo que quieran compartir con nosotros. No hay ningún problema, desde que sea obviamente relacionado al mundo del misterio. Andrés, buenas noches, bienvenido. Hola, Andrés. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés, lo oímos. ¿Sí me oye muy bien? Perfecto, adelante con su historia, Andrés. Hola, Dani, Tres Palacios, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto. Muchas gracias. Pues, ¿qué más le cuento, Dani? La historia mía fue, pues, una historia muy, como le digo yo, muy dura. Pues la verdad, pues, yo siempre he creído en
en lo paranormal, en las ánimas, en los espíritus, pero pues es algo muy, muy, como le digo yo, muy duro, porque pues yo perdí a la mujer mía hace como 8 meses. Uy. Y pues la verdad, esa mujer era muy devota a las ánimas, todos los lunes les ponía la velita. Nosotros acudíamos mucho al cementerio central que queda en Bogotá. Sí. También éramos muy devotos a Julio Garavito. Pues lo que nosotros hacíamos no era muy bueno, ¿sí me entiende? Pues nosotros siempre trabajábamos con las ánimas y pues ella perdió la vida. Ella se murió, le dio un infarto cerebral y pues ya no está en este mundo. Pero esa mujer, ¿cómo le digo yo? Cuando ella murió, se me presentó, duró presentándoseme como 3 meses. Siempre se me presentaba, se me acostaba en la cama, se me aparecía en sombras, se me aparecía en un espejo. Un día fui a tener, como quien dice, relaciones sexuales con una chica y a la chica le jaló los pies, no pudimos hacer nada. Me tocó que acudir a donde un sacerdote, a donde las monjitas. Ellos tienen más conocimiento y lo que me dijeron fue que ella no asimilaba que ella estaba muerta, que ella tenía mucha compatía como conmigo, entonces ella automáticamente asimilaba que no estuviera muerta. Muchas veces me pasó eso hasta que acudí siempre acudí siempre a rezar, a pagarle las misas, a ponerle su velita del lunes, y gracias a Dios pues ya se pudo ir a descansar y ya estará, ya no sé si en el cielo o descansando, pero pues sí fue muy fuerte porque pues yo la sentía cuando se me acostaba, cuando la veía en sombras, se me aparecía en el espejo. Era una cosa de loco, hermano. Entonces yo sí creo en las ánimas y más con lo que me pasó. Entonces, pero eso es un ciclo que ellos tienen que cumplir. Entonces por eso siempre están las oraciones, ponerle sus velitas, cositas así para que ellas puedan retomar el rumbo y trascender para el otro mundo, ¿sí me entiende? Bueno, Andrés, pues lamento mucho lo de su pareja, fuerte la historia, pero al final, como usted dice, no sabemos dónde está, pero a lo mejor ya está descansando en paz y pues allá estaremos todos algún día. Muchas gracias por compartir su historia, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes. Oiga, qué fuerte historia, ¿no? Pensar, y pónganse a pensar, da miedo, ¿no? Que uno perder su pareja y seguirla sintiendo, seguir que se acuesta al lado suyo en la cama y que, como decía, iba a tener relaciones con otra persona y ese fantasma atormenta a esa otra persona, ¿no? Dani, puede también ser, ¿sabe qué? De pronto, lo que yo siempre le he comentado, el poder de la mente, el poder de la sugestión, el poder de lo que puede llegar a crear con solamente pensar y decir. De pronto en algún momento dijo, estoy como faltándole el respeto a esa persona que falleció al hacer esto, y la mente puede llegar a crear todo ese tipo de fenómenos. Pero ahí le debato algo, pero si la que sintió jalón de pies fue la mujer y no él. Uh-huh. Porque de pronto él no le contó a la otra mujer que había muerto su pareja hace 8 meses y eso, pero la que sintió el jalón de pies fue la otra mujer con la que estaba acostando. Por eso son energías que de pronto la mente crea. Por eso, pero al final esa energía que la mente crea, ¿será que está invocando a ese espíritu? Usted al pensarlo tanto, usted crea algo, pero ese algo será lo que llamamos fantasmas. Sí, eso puede llegar a tener ese nombre, digamos. Como los famosos seres tulpas. Exacto. Que los va creando uno con la mente hasta que se empiezan a manifestar. Se materializan. Bueno, interesante historia esa, ¿no? Y ahí involucra las famosas ánimas. Mucha gente es devota de las ánimas y eso es muy famoso los días lunes, pedirle a las ánimas, pero eso sí dicen que si usted se mete con las ánimas, les cumple. Y les tiene que cumplir lo que les ofrece a las ánimas. Sí. En Bogotá, si ustedes pasan por la parte de atrás del cementerio central, pasen un lunes en la noche. Ahí hay una reja y van a ver esa reja llena de velas.
Y también saben dónde. Son todas las personas que le piden a las El ánimas. que queda por la 30, llegan pasando la 1 de mayo, el mata tigres. Ok. Ahí también. Y yo creo que en todos los que de pronto tienen alguna reja o algo, los lunes es el día de las ánimas. Claro. Pero la gente dice, yo le pido a las ánimas y eso me dan. Y se cansan de pagar lo que prometieron y es cuando empiezan a atormentar. Eso dicen. Judy, buenas noches y bienvenida al Cartel Paranormal. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Judy. ¿Cuál es su historia? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Pues en sí, bueno, de tal como fantasmas y eso, en realidad no los he visto. Ujú. Tuve una experiencia pues como extraña, a la vez tranquila con mis abuelitos que ya murieron, lo sentí. Pero en realidad esta noche lo que quiero contarles fue algo que me pasó mientras escuchaba el Cartel Paranormal ya hace algún tiempo. ¿Qué pasó? Yo era fiel seguidora de ustedes, del programa, por Facebook, yo los seguía por Facebook, en ese tiempo pues no había TikTok ni nada, pero entonces los escuchaba por emisora. Yo he vivido pues prácticamente toda mi vida acá en el Huila. Yo vivía en La Plata, Huila, Sí. en la casa de mis abuelitos. En la casa era pequeña, mi abuelita ya había muerto, vivíamos mi abuelito, mi esposo, mis 2 hijos y yo. Pues, como la casa era pequeña, pues mis hijos, mi esposo y yo dormíamos en una misma habitación. Entonces, una vez por casualidad escuché el programa y me gustó porque me gusta todo lo paranormal, películas de terror, bueno, todo eso. Ok. Era chistoso, era pues complicada la señal, entonces yo desde el celular escuchaba la emisora y me tocaba colgar el celular por allá donde me cogiera señal para escuchar el programa. Cuando llevaba ya varios días escuchando el programa, cuando de repente una noche, pues como siempre lo daban tarde, pues entonces se acostaron todos a dormir y yo me quedé escuchando el programa. Y no sé si fue en medio como de sueño o no sé qué fue lo que pasó. Yo miré a alguien que estaba saliendo de la habitación de mi abuelito, pero ya era tardísimo, todos ya estaban durmiendo. Era una persona, era un anciano encorvado, calvo, o sea, súper raro, saliendo de la habitación de mi abuelito y pues iba para la habitación donde estábamos nosotros. Yo como que reaccioné y apagué el celular y ya lo tomé como pues no sé, de pronto era sugestión por el programa. Mis hijos, pues como yo escuchaba el programa en altavoz para poder que me cogiera señal, entonces mis hijos, en ese tiempo mi hijo mayor tenía como 10 años, y me dice, mami, por favor no escuche más eso, mire que eso es feo, mire que me da miedo, y pues yo no le prestaba atención porque pensaba que era cosa de niños. Sí. Mis hijos dormían en un camarote, cuando llega mi hijo una noche y se despierta gritando. Entonces nos asustamos todo. A mi hijo le gustaba dormir mucho con un busito que tenía gorro, capucha, y a mi hijo literalmente lo cogieron de la capucha del buzo y lo alzaron, lo colgaron. Mi hijo tenía 10 años. Entonces el papá de mis hijos me dijo, no escuche más esa porquería, que mire que lo que Pero pasa, perdón, que yo no sé qué a más su quiero hacer. hijo lo colgaron de dónde? O sea, lo levantaron de la capucha y lo pusieron que Sí. en alguna Lo puntilla, en algún levantaron lado. de la capucha. Sí. Ajá. No. Mi hijo estaba durmiendo boca arriba, normal. Por eso, y lo Yo estaba levantaron despierta escuchando. ¿Y él quedó flotando? Prácticamente lo sentaron colgado de la capucha. Hijo de madre. Él lo que hizo fue levantarse gritando y como pudo se quitó el buzo. Él incluso ese buzo lo adoraba porque ese buzo se lo había regalado mi abuelita ya había muerto. Sí. Y él le cogieron la capucha del buzo y se lo levantaron y él quedó colgado, casi lo ahorcan con el mismo buzo. Él se quitó el buzo y pues el buzo lo botó. Era un niño y él adoraba ese buzo, pero el buzo lo botó. Me decía, mamá, por favor no escuche más eso, que yo no sé qué más, pero yo estaba con la goma del programa, me gustaba mucho el programa y a pesar de eso, entonces yo ya no escuchaba el programa por altavoz, sino que me colocaba auriculares. Entonces una noche estábamos lo mismo durmiendo, estaba yo escuchando el programa con los auriculares, se terminó el programa, eso, y ya me dormí, apagué el celular y me dormí. Cuando yo abrí los ojos, había algo, no sé qué era, había algo a los pies de mi cama y
Cuando yo miré eso, yo trataba de gritar, de llamar a mi esposo, a decirle que había algo ahí a los pies de mi cama, que por favor me ayudara, y yo no podía. Es algo así como lo que le dicen parálisis del sueño. Sí. Entonces, esa cosa que no sé qué era, pero que estaba ahí porque yo la estaba mirando y la estaba sintiendo, me tenía, no sé cómo, pero yo no me podía mover. Yo trataba de gritar, yo no, o sea, estaba paralizada. En un momento me pude soltar y le zampé un golpe en el estómago a mi esposo, que él quedó prácticamente sin aire, y me regañó y me dijo: mire, yo no quiero saber que está escuchando magias, un día esto nos van a salir matando por culpa suya, que yo no sé qué más, y santo remedio. Duré mucho tiempo sin escuchar el programa, solo ahora es que por ahí de vez en cuando los escucho, los veo ahora por TikTok, pero fueron cosas muy fuertes que me pasaron mientras escuchaba el programa en varias ocasiones. Pues Judy, no solamente usted, mucha gente a lo largo de tal vez estos 18, 19 años cuentan que han sucedido cosas cuando están oyendo este tipo de programas, porque muchas veces cuando hacemos recorrido, cuando contamos este tipo de historias, no nos pasan cosas a nosotros, sino de pronto le pasan a aquella persona que está allá en su radio, escuchándolo, acostado, Sí. y mucha gente cuenta que le pasan cosas al oír este tipo de programas y este tipo de historias. Pues Judy, muchas gracias por volvernos a escuchar, así sea a raticos, muy amable. Sí, Dani, feliz noche, muchas gracias por la oportunidad. A usted, Judy, muchas gracias. Voy a hacer una pausa muy corta y ya vengo con dos oyentes que están en espera. Néstor y Juan están ahí haciendo fila para traer sus historias de miedo, y también traeremos misterios del Japón. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Estamos al aire. Abrazo a los amigos taxíbiris, a los amigos guardas de seguridad, a nuestros amigos del ejército, a todos, a los que están estudiando, a los que de pronto están por ahí en un supermercado, en una fábrica surtiendo. En las noches trabaja mucha gente. Miren, los centros comerciales, el aseo y todo es impresionante. Todo lo que hacen en las madrugadas, y se acompañan del cartel paranormal de la Mega. Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, acompañándolo a usted en esta noche. Bueno, muy bien. Misterios del Japón, pero las historias paranormales también son protagonistas. Quiero saludar a Néstor, que está esperándonos para contarnos alguna historia. Néstor, buenas noches y bienvenido. Yes. Néstor, buenas noches, sí, ¿cómo me le va? Bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, señor, perfecto, Néstor. ¿Cuál es su historia? Dale, pues ahorita hablabas de apariciones colectivas. No sé ni por dónde empezar. Me gustaría recomendarte si puedes hacer la gestión para hacer un recorrido por el Guardia Presidencial, porque es un sitio bastante Imposible. complicado. Ah, bueno, imposible. Sí, Sí, sí. Estuvimos una vez, nos prestaron el Congreso. El Congreso estuvimos allá una vez, pero como tal ya entrar al palacio allá, me imagino, donde duerme el presidente y los hijos y todo. No, allá pues, la verdad una vez intenté hacerlo y me dijeron, pues no, hombre, aquí pues no le podemos prestar el espacio para que venga a buscar sus fantasmas. Pero entiendo, y usted me va a corregir, Néstor, me han hablado mucho. Y una vez me puse a hablar ahí con un militar ahí, guardia presidencial, en una esquina ahí en la Candelaria. Y me contó la historia, me dijo dos cosas rápido, me dijo: Dani, la historia de la niña, la niña en la piscina y el piano. ¿Sabe algo de eso? Bueno, la niña en la piscina es una historia compleja, no es la que te quería contar. Un instructor de la piscina estaba enseñándole a la hija de un comandante del batallón, y pues confían mucho en el man, y, pues de noche le estaba enseñando a nadar a la niña, pues el man, no sé, se le metió el diablo, supongo. Abusó de la niña, y cuando la estaba usando pues murió, la niña que murió ahogada dentro de la piscina. He escuchado de mucha gente que la ha escuchado en los pasillos. El guardia presidencial es muy extraño porque tú lo ves como un edificio de dos pisos, pero realmente él tiene unos sótanos y subsótanos, y están intercomunicados varios sitios. Lo de la niña es cerca donde dicen que se aparece, es cerca al gimnasio que comunica con, bueno, una bodega de la banda de guerra, Ok. básicamente. El guardia presidencial, pues esto es como una historia no oficial. Cuando hubo la retoma del palacio,
que se desapareció muchísima gente del Palacio de Justicia. Eh, Se dice que la gente que desapareció pasó por el guardia presidencial donde fue torturada porque pues los militares que hicieron la retoma no sabían quién eran guerrilleros y quiénes eran magistrados y secretarios. Y llevaron mucha gente para el guardia, pues según dice la historia, para el guardia presidencial donde pues los ultimaron y torturaron. La historia a la que yo voy ocurrió en el 2004. Sí. Estaba el presidente Uribe. Bueno, es una noticia, no sé si todo el mundo la tenga presente porque no tuvo tanta resonancia. La guerrilla mandó unas bombas, no sé cómo se dice, unos morteros a la casa de Nariño. Esto fue en el 2005, si no me equivoco. Sí, cuando yo presté servicio. A lo que va es que en esa semana nos pusieron día y noche a patrullar por toda la zona de la Candelaria, por la zona de Egipto, los Laches, toda esa zona, pero era día y noche, o sea, no descansábamos, literal no descansábamos. Eso no fue la vez que, Paul, eso no fue la vez que los morteros o las bombas impactaron el cartucho. No, ya el cartucho no existía. Ok, impactaron en la casa de Nariño, pero la rampa se cayó y explotó la casa donde habían disparado el mortero. Solamente cayó uno. Ok, entonces el cartucho fue antes, porque me acuerdo una noticia así, pero de otros que cayeron ahí cerca. Bueno, y entonces sucedió esto y ¿qué ocurrió? Listo. Entonces, pues nosotros, me refiero a un compañero, no lo menciono, y yo nos evadimos a dormir porque llevamos como 3, 4 días sin dormir, literal. Nos evadimos, nos fuimos a uno de los depósitos y escuchamos un ruido, una voz. Nos despertamos, marica, nos pillaron. Que estábamos evadidos porque teníamos que estar haciendo otra cosa. Estábamos durmiendo porque estábamos súper cansados. Mire, Dani me aclara, lo del cartucho fue en la posesión de Uribe en el 2002. O sea, estamos hablando 2 añitos antes de lo que usted está contando, ahí para aclarar esa info. Señor. Adelante. Ok. Bueno, entonces estábamos dormidos como detrás de unas cajas, estábamos muy cansados y nos despertó una voz. Le dije, marica, escuchó, sí, weón, que fue, no, nos pillaron, no, puta, nos van a sacar la miércoles, que es hacer flexiones de pecho, nos van a sacar la mierda, weón. No pasó nada, como que seguimos ahí, ya no durmiendo, y empezamos ya a escuchar la voz clara, mucho más clara de una voz femenina, lo cual es raro porque pues en esa época en el guardia presidencial no había, o en el ejército no había la carrera para mujeres. Ya. Y lo que te puedo decir y lo que mi compañero dice, o sea, lo que escuchamos era que decía magistrado, magistrado, magistrado. Y ya cuando empezamos a unir cables, pues ahí fue donde llevaron a los magistrados después de la retoma del palacio. Pensamos y llegamos que debe ser un alma en pena de alguna de las secretarias o algo así, que no sabía dónde estaba y estaba buscando un magistrado, pero era la voz clara de una mujer diciendo magistrado, magistrado, magistrado. Nos metieron el susto de la vida ahí. Bueno, pues Néstor, muchas gracias por su historia y bueno, usted vio esa experiencia que al final la conclusión puede ser, bueno, sí, un fantasma, una mujer llamando a un magistrado. Néstor, muchas gracias por estar con el Cartel Paranormal. A ti, Dani, gracias. Abrazo grande, ahí está la historia de él cuando estaba ahí en el ejército. Voy a saludar a Juan y ya vamos a ir a un oyente desde el Japón que nos va a contar algo misterioso. Voy a ir con Juan aquí, mientras tanto que está esperándonos. Vamos a ver, nuestro amigo Juan. Juan, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega, lo oímos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, me alegro mucho. Voy a contar 2 historias, trataré de ser breve. Y pido permiso también para todos los oyentes contar las 2 historias. Adelante, bienvenido. Bueno, la primera historia que cuento, como dije al principio, es de brujas. Resulta que mi abuela, ella era practicante de magia negra, ¿sí? Ella se inició en Sorte, como es en Venezuela, allá en Venezuela pues se ve mucho lo que es la brujería, ¿no? Y sí, ella pues ha hecho muchos males y todo, hasta le hizo males a mi mamá, de hecho, para que ella no consiguiera a nadie.
Entonces resulta y acontece que todas esas brujerías que ella hacía se le devolvió, se enfermó, ella no puede caminar bien y a causa de eso pues ella entró en conciencia y se convirtió al cristianismo, ¿sí? Sí. Pero lo más paranormal fue que cuando yo dormía con ella, ¿sí? Cuando yo me quedé durmiendo en la casa de ella tiene un cuarto aparte y en ese momento yo sentí a alguien que me miraba sombras y eso, mejor dicho, casi se me para el corazón, porque cuando yo me levanté se abrieron los cajones solos, se oían ruidos en los closets, eso fue, pero mucho, un espanto total. Había unos panes, unas mogollas que estaban ahí encima de la mesa y en ese momento alguien se las comió. ¿Pero quién? Ni mi abuela, ni yo, ni nadie. Estamos solamente los dos. O sea, ¿quién se las comió? Volvimos a dejar de pronto era ratas, pero no. Era mordiscos de persona. Y era que la bruja tenía la facultad de volverse invisible y se comía el pan. O sea, una cosa pero terrible. Después yo, antes de irme, o sea, para regresar a mi casa, ella vive en Suacha, ella dice que escuchó una bruja y que la bruja le silbaba. O sea, estaba en el techo, bailaba, mucho la molestaba. Sí. Y entonces, oiga, tenaz, también estaba espantada y se asomaba por la ventana y me la describió que era una mujer de pelos largos, blancos, pálida, o sea, un monstruo tenaz. Pero en ese momento ella le contó al pastor, sí, porque iba a una iglesia cristiana, Sí. y entonces llegaron dos misioneros y empezó a orar por liberación en la casa de donde ella vivía, ¿sí? Sí, señor. En esos instantes, pues ya no se volvió ni a hablar de brujas, ni sustos, ni sombras, ya pues, bueno, o sea, fue cubierto por la sangre de Cristo, ya quedó súper bien, Ok. ¿sí? Sí, ahora con permiso de todos los oyentes y de usted, sigo con la segunda historia. Yo creo que es una experiencia acerca de reencarnación Sí. y, y es un tema muy polémico y yo creo que es muy delicado el tema que voy a contar. Supuestamente cuando pequeño, supuestamente yo sufrí de violación, supuestamente. Me hacían muchas terapias, me llevaban a psiquiatras. Muchas personas me decían, ay, a ti abusaron sexualmente desde niños, y pero ¿cómo así? O sea, yo nací en una familia normal, común y corriente, un padre bueno, una madre buena, o sea, no entiendo, ¿sí? Pero vivía con ese complejo de que abusaron de mí, y bueno, en fin, eso fue una cosa tenaz. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo entré en un estado de, mejor dicho, de depresión, de llanto, desesperación, ansiedad, que yo casi me quito la vida. Entonces yo en esos instantes empecé a buscar solución en todas las páginas de internet, terapias, psicólogos. El psicólogo de la universidad hasta me trató. Y bueno, ahí más o menos. Pero empecé a buscar por páginas y páginas hasta que encontré un sitio que se llamaba Scientology. Sí. Y yo empecé, digamos, dije, bueno, pues hablaban tan mal, tenía tan mala fama la iglesia de Scientology que dije, no, pues yo le hago a ver qué pasa, de pronto hay una solución a mi vida, ¿no? Y listo. Entonces, bueno, me citaron, me hicieron terapias, en fin, los cursos, todo, muy atentos conmigo. La primera terapia fue muy difícil y cuando comenzamos con la terapia, lo que llaman auditación, que son regresiones, yo veía que en mi otra vida yo era un niño de 7 años con ojos azules, mono, anglosajón, pues eso sucedió en Ohio, y en ese momento yo estaba entrando a una casa y yo veía a una niña que era mi hermana. Era en el momento de la regresión, yo entré a la casa, yo vi a mi madre, que era una mujer de pelo negro, bueno, en fin, según la descripción, porque no, para no alargarme, ¿sí? Pero el hombre que estaba ahí en ese momento me tiró a la cama, abusó de mí delante de mi madre
mi hermanita lloraba y es como veía la escena tan desgarradora que vi, ¿no? Y fue 2 veces, o sea, 2 veces en el bosque cuando yo iba por leña y eso era algo aterrador. Entonces cuando me dice la auditora, cancelado, en ese momento ya quedé súper bien. Pero o sea, había muchas cosas, ¿sí? Y fue cuando me invitaron a un encuentro cristiano, yo dije, no, pues, me insistían y me insistían, pero bueno, voy a ir porque me insistieron, pero fui por fe. Pero había cosas que había que sanar. Cuando yo entré a la oración del perdón, que es una etapa donde las personas que nos hicieron daño, en una visión, o sea, en una visión vi a la persona que abusó sexualmente de mí y yo le pedí perdón, o sea, yo lo perdoné por haberme hecho ese gran daño y yo lo abracé y lo sentí, o sea, fue una experiencia muy hermosa a saber que Dios me sanó ese daño que me hicieron en otra vida pasada. Y eso fue algo espectacular porque después de eso sentí una paz como si hubiera una liberación espiritual hermosa. Entonces, yo creo que la reencarnación existe. Y yo creo, o sea, y por más de que digan que no existe, existe la reencarnación. Y chévere que en todas las religiones creyeran en la reencarnación porque a cuántas personas nos sanarían espiritualmente. Pero la verdad, por más de que yo sea religioso, yo creo en la reencarnación. Y por más de que me digan que no, yo digo que sí. Muy bien. Entonces esa es mi historia que les quiero contar. Pues Juan, agradezco su historia. Muchas gracias por estar con el Cartel Paranormal. Ahí está, Juan, otro oyente contando historias esta noche. Son historias de miedo, son historias aterradoras de este mundo, de este universo, del misterio. Pero otra semana estamos a un 90 y pico % de hacer un recorrido desde un lugar bien lejano, ¿no, Pulpo? Sí, señor, desde puede decirse Medio Oriente. Desde Medio Oriente, obviamente nunca digo 100% porque la tecnología a veces nos puede jugar unas malas pasadas, pero alguien ha querido transmitir la próxima semana desde Medio Oriente, allá será a la luz del día, que eso también lo hace interesante porque los recorridos con linterna y todo eso visualmente nos dan miedo y todo, pero cuando alguien desde otro país, desde otra ciudad lejana nos logra mostrar cómo son las cosas, en el día eso es buenísimo. Yo recuerdo, aquí he tenido la oportunidad de conocer cementerios en la China, en otros lugares que muchos oyentes han transmitido y los vemos y eso también es fascinante y hago la invitación. Si alguien está viendo el Cartel Paranormal en cualquier lugar del mundo, por favor escríbame siquiera a mi Instagram en privado, que es Dani Tres Palacios, o al Pulpo, que es el productor y mi compañero aquí, Paul Urrego, en Instagram le escriben en privado, oiga, yo estoy en el monte Everest, pero tengo señal de internet y quiero transmitirles, amigos. Obviamente pensando en hora Colombia entre las 9 y las 11 pasadas. Y agendamos y de una transmitimos a través de Instagram y enlazamos a la persona y esa persona es la que hace el recorrido. Aquí en el cartel conocí la tumba de Sansón, gracias a un oyente. Conocí el Via Crucis, pues toda esta calle y toda esta zona que tuvo que recorrer Jesucristo, ¿no? Todas sus estaciones, partiendo desde que Poncio Pilatos dijo, tocó crucificarlo. Hasta ahí, obviamente, hasta el lugar de la crucifixión, todo eso lo conocimos gracias al Cartel Paranormal. El Muro de los Lamentos, también lo conocimos gracias al Cartel Paranormal. Hemos estado en muchos lugares, pero eso es gracias a los oyentes. Y por eso yo hago la invitación, porque a lo mejor también, bueno, muchos conocimos aquí el famosísimo World Trade Center, donde están digamos, llamémoslos estos monumentos, donde estaban las Torres Gemelas, que hoy en día pues son como unas cascadas, digámoslo así para que me entiendan, que rodean los nombres. Todo esto lo vimos aquí muchos oyentes también. Muchos lugares hemos conocido, entonces yo sé que el cartel oye mucha gente en el mundo y dicen, hey, pues ya a mí me queda fácil porque aquí en mi país son las 12 del día cuando allá en Colombia son las 9 de la noche, por decir algo, y puedo mostrarles algo. Entonces, eso es, y hoy la tecnología nos lo permite hacer muy fácil. Pero de igual manera, los que están en Colombia y nos quieren invitar a hacer recorridos, podemos hacerlo, siempre y cuando ustedes sean los dueños del lugar y tengan el permiso y la autorización para que nos permitan el ingreso. No podemos entrar a lugares, por más de que parezcan abandonados, porque nos demandan. Entonces,
Yo sé que mucha gente dice tripas, pero métase allá, que eso allá todo el mundo se mete a hacer videos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Sí, los hacen ellos, pero yo no puedo llegar como Daniel Tres Palacios o como la Mega, meterme allá, porque mañana llega el dueño y me dice, don Tripas, invadiste mi propiedad, ¿no? Eso te vale tanto, y me meto en un lío. Entonces, bueno, ahí quería hacer ese clasificado. Vamos a continuar con las historias, porque ahorita también vamos a seguir escuchando situaciones interesantes de el Japón. Quiero saludar acá a Emerson en esta noche que tal vez me quería contar algo acerca del diablo, me dice la producción. Vamos a ver nuestro amigo Emerson a esta hora. Emerson, buenas noches. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, bueno, con ese bozarrón se apareció el diablo. Básicamente. Emerson, gracias. ¿Dónde se encuentra? En la ciudad de Ibagué, mi hermano. En Ibagué. Bueno, uy, en Ibagué me acuerdo y qué pena que me adelanto. Bueno, esta historia, me voy a reservar el nombre de la discoteca, pero creo que esta historia ha sido protagonista en muchas discotecas y del mundo. La historia, y no sé si es la que va a contar y de pronto me la tiro, que se apareció el diablo, ¿esa es su historia? ¿En una discoteca? No. Ah, bueno, en Ibagué me contaron una discoteca y me reservo no porque después porque no sé si aún funciona o no. Y esa historia es muy popular, la famosísima es en Juanchito y en otras que esa historia y al diablo siempre lo describen como un hombre apuesto, ¿no? Un galán, como los que vieron la serie de Lucifer, de que es el tipo papacito para todas. Y la gente siempre ha dicho que el diablo se aparece así, pero ¿por qué se aparece así? Pues para no espantar, y debe ser el objetivo del diablo, no causarle a usted miedo para que usted pueda compartir con él. Y esta historia, dicen que el diablo se aparece en las discotecas, un hombre muy apuesto, que logra seducir a cualquier mujer, baila con ella, pero le dice, no me mire los pies. ¿Qué hace uno cuando uno le dice no mire algo? Más lo mira, ¿no? Más lo mira. Uno le dice, oye, no vas a mirar el tatuaje que tengo horrible en la espalda. Y más lo mira uno. Oye, no me mires tal cosa. Y más lo mira. El diablo dice eso. Pero ¿será que lo hace de aposta? Y cuenta la leyenda que la mujer bailando mira hacia los pies de un hombre muy elegante. ¿Y qué ve? Ve como si los pies del diablo de ese hombre fueran como unas pezuñas, como si fueran las paticas de una cabra. Y cuando las personas ven eso, entran en shock hasta causarles un infarto o algo. Y las personas dicen, y ahí va la historia, las personas dicen, no sabemos qué le pasó. Esa mujer estaba bailando sola en la pista de baile. Pero ella vio al hombre, pero nadie más lo vio. ¿Será que el diablo se aparece así en las discotecas? Y en Ibagué, dicen que eso pasó en una, al igual que en Villavicencio, al igual que en Juanchito y bueno, en otros lugares. Pero ahora sí, Emerson, ¿qué nos quiere contar usted del diablo esta noche, a quien llamamos a esta hora? Bueno, mi hermano, la historia se suscita en el departamento de Quibdó, en Chocó. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mi mamá tiene su novio, yo soy de allá, pero mi mamá tiene su pareja de allá también. Estábamos en Buenaventura y empieza a comentarnos el hecho de que su papá murió de una edad muy longeva, murió de 108 años. Ok. Eso es anormal, pues viendo de que las condiciones allá son muy precarias y todo eso. Sí. Resulta de que nos comentó de que él tenía la costumbre de salir todas las noches y sentarse afuera del cementerio, allá en Quibdó, y que una de esas noches regresó con un libro. Y regresó con una personalidad algo cambiada, que pues eso comenzó a decirles a los hijos. Tenía 4 hijos. A sus 4 hijos les decía, no salga porque a mí se me hace que usted hoy se va a ver con fulano, digamos. Y las hijas le decían, no papi, yo no voy a hacer eso. Y la muchacha salía normal y él en su cuaderno anotaba todo lo que la hija iba a hacer sin él estar ahí presente o sin que la hija le contara qué iba a hacer. A regresar le decía, usted se vio con fulano a tal hora, hizo esto y regresó aquí a la casa a decirme tal mentira. Sí. Y todos los hijos caen en la mentira y decían, pero ¿cómo es que mi papá va a entender eso? ¿Cómo mi papá va a saber eso? Bueno, aparte de eso, él empieza a tener un comportamiento totalmente extraño, a hablar solo. Y decía, ¿está seguro? ¿Está seguro de que eso va a pasar? Sí. Y corría a escribirlo en su cuaderno. Inclusive peleaba solo. No me toques que yo no voy por allá. No me toques que yo no voy a hacer eso. Yo no te voy a hablar. Había 2 versiones. La positiva, que era cuando le afirmaban las cosas que iban a hacer los hijos.
y la negativa, que era cuando alegaba él solo. Los hijos ya creían que él estaba demente, porque en una de esas fueron a revisar el cuaderno, y el cuaderno tenía una letra como si no fuera la natural de él, como si Sí. estuviera en otra lengua, y solamente él podía entenderla. Empezó a hacer remedios, empezó a hacer cosas que, o sea, fuera del entendimiento normal y cotidiano, él no hacía antes. Y todo se remontaba a esa noche que se fue hasta el cementerio. Bueno, pues resulta que en una de esas noches, el hombre, pues era un hombre ya de edad y pensionado, en la cuadra del barrio había una señora que se metía a la casa a robarle la pensión. Se metía con el cuento de que ya la gente es muy confiada y deja la puerta abierta, y la señora se metía con el cuento de que no, que su papá me dio una razón. Ella entra a la casa y se mete en la habitación a robarlo. La casa estaba solamente la gente en la sala, pero en la habitación del hombre estaba el libro, el dinero, sus cosas personales. La vieja entra a la habitación, ponle que son las 6 de la tarde, 6:30, y empieza a rebuscar en sus cosas. Y siente una presencia muy extraña en la habitación. Cuando ella se voltea, encuentra un caballo negro detrás de ella. Sí. Cuando ve el caballo, la mujer se desmaya, y todo el mundo pues escucha el golpe. Van por ella y pues la ven tirada en el suelo, pasmada. Cuando ella se recupera, cuenta la historia, y el papá está sentado al fondo de la habitación y le dice: yo no tengo la culpa de que vos seas tan chismosa. ¿Quién te mandó a venir acá? ¿Quién? Y atrás de él sentía que lo jalaban, y le decía: pero es que ¿por qué tenés que hacer eso? Yo no te doy permiso. Y los niños no entendían. Yo no sé si tienes el recuerdo, Dani, hace unas noches una mujer llamó diciendo que el abuelo de ella hacía algo similar con esto, pero era con una bruja. No entiendo bien si era el llano o algo así. Sí. Me puse a investigar y se supone que esto es como una habilidad, un poder que viene de no sé dónde, algo desde el plano espiritual, y ellos tienen el don de transmitírselo a los hijos. Ok. Pues al momento de fallecer el señor de los 108 años que te digo, él reúne a los hijos y le dice: le voy a dar el don a quien sea la que yo considere que tiene la capacidad de aceptarlo, porque eso es algo muy tedioso. Y todas las noches el hombre decía: el diablo viene por mí. Donde yo salga esta noche, el diablo viene por mí. No podía salir en las noches, porque según eso era algo que se había conferido a él por haber salido esa noche, y se lo encontró en Quibdó. Pues Emerson, muchas gracias por compartir su historia esta noche e invocar a ese ser, el diablo, que mucha gente cree que cuando se nombra o se empieza a hablar de él puede hacer presencia. No sé si aquí o en alguno de los que esté oyendo este programa. Emerson, muchas gracias. Ahí está la historia de nuestro amigo Emerson. Usted está oyendo historias de miedo en el cartel paranormal, 601-287-9731. Bueno, quiero saludar a Another Mom, así aparece, así me dicen que se llama, y quiere contar algo relacionado a las brujas, creo. Another Mom, buenas noches. Hola Dani, buenas noches. Señorita, bienvenida, la oímos. Gracias. Bueno, esta historia es un poco extraña porque Como todas, tranquila. Porque yo tengo un recuerdo bastante leve y estaba muy pequeña. Sí. Resulta que yo tenía un primo mayor que era muy allegado a nosotros y vivíamos juntos. Entonces, él ya estaba como entrando en la adolescencia y de un momento a otro empezó a no querer dormir solo. Entonces todos le decían como: tú ya estás muy grande, o sea, tienes que dormir solo. Y resulta que este chico empezó a tener mucho miedo. Decía que veía una mujer que entraba a la habitación, que lo arropaba, le daba un beso en la frente, tal cual una madre, y se iba. Entonces eso siguió pasando y lo siguió atormentando durante muchos días, hasta que él ya sintió como la necesidad de comentarlo. Y resulta que en el momento en que él quiere comentarlo, esta mujer o este ente empieza a hacerle daño.
Entonces lo empieza a rasguñar, le empieza a lastimar, amanecía rasguñado, con morados, chupetones, y él decía que esta mujer solamente antes de él decir las cosas, solamente lo arropaba y lo besaba, pero ahora lo lastimaba y lo rasguñaba. Entonces, él duró muchísimo tiempo diciendo eso, pero pues, en efecto, como que las abuelas y todo le decían, no, diga más bien la verdad, que usted está saliendo con una chica que es la que le hace a usted eso. Entonces llegó un punto en que él decidió ir como a hablar con una persona muy espiritual y esta persona le dijo, oye, mira, lo más probable es que sea una bruja, una mujer que se haya enamorado de ti, que quiere, las brujas cuando se enamoran de los chicos, pues lo que hacen es hacerles daño para demostrarles que ya están ahí o para marcar territorio. Entonces yo te recomiendo que reces esto, le digas que mañana venga por sal y como que hiciera ahí como un tipo, es que no recuerdo si eran salmos o algo así, para que ella se fuera. Resulta que yo estaba muy chiquita y ya era muy tarde en la noche, yo iba como hacia la cocina por un vaso de agua y en ese momento él estaba como haciendo su oración, pero la estaba haciendo en altavoz, o sea, él estaba hablando y que en el nombre de Jesús y no sé qué, y yo iba como pasando, pero las habitaciones tenían velos y pues a través de la cortina se lograban ver sombras. Sí. Pues resulta que cuando él estaba haciendo esta oración, yo iba pasando y veo la sombra de una mujer como lo empuja a la cama y yo lo que hice fue salir corriendo como a avisarle a mi abuela y mientras volvimos ya él estaba súper rasguñado, súper asustado, pero al parecer este ente se fue. Entonces esa es como mi experiencia y pues después de eso nunca volvimos a saber de nada de esta chica. Pero como en esto les dicen que mañana venga por sal, Sí. al otro día llegó, no recuerdo bien si era una vecina o algo así, a pedir algo a la casa. Como, ay, ¿será que ustedes tienen tal cosa? Y ahí supieron que era ella la que estaba y ahí atormentando. supimos que era ella y era una señora como de 40 años, pues muy raro. Esa es mi historia. Pues a usted, muchas gracias por compartirla. Vale. Chao, pues ahí está esa historia. Historias. Una historia más y vamos a ir ahorita hasta el Japón para conocer otro misterio. Quiero saludar a Alexander, buenas noches y bienvenido al Cartel de la Mega. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias Alexander. Bienvenido y cuéntenos su historia. Bueno Dani, te cuento que mi historia fue hace más o menos 6 años cuando estuve prestando servicio. Una noche, pues varios contingentes atrás se quedan los rumores de lo que pasa o de lo que había sucedido en el batallón. Y había un rumor de que el arcángel que quedaba en el batallón se movía dependiendo de cierta hora, que era la famosa hora muerta. Ok. Pues un día de fin de semana que estábamos ya desocupados, que no teníamos que madrugar como tal al día siguiente, sino ya eran como cosas administrativas, pues decidimos entre varios compañeros, decidimos ir a mirar y ir a molestar en ese sentido. No sé el sistema, el aspecto espiritual en el ambiente militar, si tenga mucho auge, que yo supongo que sí, porque hay muchísimas almas que han muerto muy mal. Bueno, llegamos a cierta hora, llegamos bastante escépticos, haciendo súper bromas, riendo, recochando, pero en cierto momento decidimos ya retirarnos porque no vimos nada, porque muchas veces cuando llegamos de esa forma no se presenta nada. Efectivamente nos estábamos retirando como unos 10 pasos y un arcángel que es de aproximadamente 3 metros de grande, que tiene unas cadenas soldadas dentro de su propia estructura. Sí. Escuchamos el aleteo grande del arcángel y las cadenas se movieron. Obviamente, pues en ese momento, pues yo creo que nadie es varón de quedarse ahí. Bueno, no, en el caso mío no. Nos fuimos y de ahí para arriba empezaron a pasar muchísimas cosas en el batallón. Los soldados que prestaban
En esa misma área fueron privados. Un soldado amaneció sin el fusil, no sabía dónde estaba el fusil. Entonces empezaron a pasar muchísimas cosas hasta que tuvo que venir un cura, empezaron a hacer misas, y el día que hicieron una misa grande formaron a todo el batallón para que tuviera una gran, me imagino, fuerza espiritual a nivel de Dios, pero en el momento de la misa se escuchaban cómo se movían en el fondo de la estatua, en una casa que es como tal abandonada que hay ahí, se escuchaba como caían cosas durísimas, como si hubiera un alma muy dura, y el padre solamente nos miraba a todos los soldados y nos decíamos que no le pusiéramos cuidado y que siguiéramos orando. Bueno, pues amigo, a usted agradecerle por su historia en esta noche en el Cartel Paranormal. Muchas gracias. Listo, a ti, que está muy bien. Chao, Alexander. Bueno, son historias paranormales, historias increíbles, ¿no? Muchas veces, lo decía yo ahorita, nos causan gracia. Muchos al otro lado del radio dicen, ay, cómo inventan de cosas. Pero cada quien es dueño de la verdad a raíz de su experiencia. Nadie, digámosle mentiroso loco cuando tengamos la verdad. Pero en estos temas no la tiene nadie. Entonces es bueno escuchar y sacar su propia conclusión. Ya voy a venir. Y también las historias de miedo de ustedes, nuestros amigos oyentes. Bueno, muy bien. Ya nos vamos a ir a una pausa muy corta, pero antes tengo tiempo para saludar a alguien que está en la línea o una señorita que está en espera. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola Dani, buenas noches, hablas con Alejandra, ¿cómo estás? Aleja, muy bien, muchas gracias y bienvenida. Alejandra, su historia, por favor. Gracias. Bueno Dani, mi historia sucedió el año pasado, yo estaba en gestación, estaba en embarazo y pues yo duermo con mi esposo. Él tenía al frente de la cama, encima del televisor, un almanaque grande de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues esa noche nos acostamos, él se quedó dormido y pues yo apagué el televisor, apagué luces y empecé pues ya a meditar para dormirme. Resulta que en esa Virgen yo vi la silueta de la Santa Muerte, que es súper diferente a la Virgen de Guadalupe. Sí. Pues yo pensé que de pronto estaba dormida, como que estaba soñando. Sin embargo, lo que hice fue pellizcarme y como moverme los ojos y pues la seguía viendo. Entonces no sé si recuerdan como unos tazos que uno movía y veía como a un lado una cara y luego la otra. Yo veía así como la Virgen y la Santa Muerte, como no sé cómo escribirlo. Okay. Bueno, resulta que pues yo empecé a orar, traté de empezar a orar el Padre Nuestro, pero no podía orar, no sé, no, se me trababa la lengua, se me olvidaba. Intenté despertar a mi esposo y mi esposo no se despertaba, lo sacudía, le hablaba por el nombre, nada. Y pues seguía mirando, yo cerraba los ojos, oraba, parpadeaba, miraba y seguía ahí viéndola. Hasta que lo último pues me calmé, pues porque por mi estado de gestación ya pensé muchas cosas y lo que hice fue como, mira, yo no te he invocado, te respeto y no quiero pertenecer a ti y ya. Y bueno, me quedé mirándola fijamente, o sea, el almanaque, porque pues no era solo la cara, era toda la silueta de la Santa Muerte. Y la seguía viendo hasta que ya como que dije esas palabras y bueno, ya me concilió el sueño y al otro día pues le comenté a mi esposo, él efectivamente me dijo que no sintió absolutamente nada, no sé si fue de pronto esa presencia de mi imaginación, pero la vi, o sea, sí, la vi. Y bueno, esa es mi historia, fue algo muy extraño la verdad, al principio sentí mucho miedo, pero pues ya después fue más como de que si de pronto te manifiestas para que yo te idolatre o algo así, pues no me interesa. Y bueno, esa fue mi historia. A usted, Dani, gracias. Muchas gracias por compartirla, muy amable, una feliz noche. Igual, Dani. Ya vengo con personas que están esperando para compartir sus historias paranormales en esta noche, las historias de terror, historias que nos ponen a pensar, ¿no? A cuestionarnos, ¿por qué no me pasa a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Cuándo me pasará? ¿Será que esta noche es la noche para experimentar alguna situación paranormal? Una pausa y al regreso más historias. Gracias a ustedes por su sintonía. Arrancamos una hora más en esta noche. Vamos hasta la medianoche en el camino invitados, hablando de misterios del Japón y ustedes también aportando sus historias de miedo. Quiero saludar a un oyente hasta ahora que está ahí esperándonos, Edixon. Buenas noches y bienvenido al Cartel Paranormal, nuestro amigo Edixon, y vamos a escuchar la historia que él nos trae la noche de hoy. Edixon, está ahí nuestro amigo Edixon. Edixon a la 1.
Hola. Apareció Edison. Muy bien, Edison, bienvenido. Adelante con su historia, lo escuchamos. Hola Dani, ¿cómo vas? Bueno, yo soy músico de la ciudad de Bogotá. Esto sucedió, bueno, ya hace unos años. Mi hija mayor tenía 6 meses de nacida. Nosotros nos encontrábamos viviendo en la casa de mi madre. En ese momento, bueno, era una casa de 4 pisos. Nosotros vivíamos en el tercer piso al fondo. Resulta y pasa que era tipo más o menos 2 de la mañana. Mi bebé dormía en un Moisés. En ese entonces, bueno, se le ponía como un velo y por encima la cubríamos con una cobijita muy delgada. Sí. De un momento a otro yo no sé cómo quedé sentado en la cama, estaba sudando frío. Y lo primero que hice fue voltear a ver a la bebé. Yo dije, la bebé. Cuando volteé a mirar hacia el Moisés que estaba al lado de nuestra cama, la cobijita con la que cubríamos el velo de ella estaba al lado de la puerta, casi a 4 metros. Ok. Y el velo estaba totalmente abierto y las cobijas con las que la abrigábamos estaban en el piso. Bueno, yo me levanté asustado, estaba sudando frío, desperté a mi familia, con mis hermanos salimos a buscar, primer piso, todo con candado pasador, el cuarto piso, candado y pasador. ¿Qué pasó? No sabemos nada. Mi madre, pues, ella cree en Dios y fue a orar. De un momento a otro, pues, en la pieza había como un frío, una vaina que yo no podía descansar, no podía dormir, no podía conseguir el sueño. Sí. Y bueno, esa noche pasó así, no se volvió a presentar la misma situación ahí. Ya luego más adelante sentí la misma presencia, pero fue un momento en el que, digamos, yo estuve algo grave y muy enfermo. Esa es mi corta historia. Bueno, agradecerle a usted, muchas gracias, amigo Edison, que pasaba aquí por el cartel paranormal de la Mega. Agradecerle a usted. Julián, bienvenido al cartel paranormal, buenas noches. Buenas noches. Pues mi historia es un poco más a que el epicentro del niño del Garcés Navas creo que es la casa donde yo vivía allá en Bogotá. Ahorita estoy viviendo en otra ciudad y pues puedo decirlo que todas las personas que han pasado por esa casa han tenido que ver o lo han visto en algún momento, el niño del Garcés Navas. Creo yo que ha pasado infinidad de personas por esa casa y todos dicen que lo han visto, los han asustado. Hasta pues mi mamá dice que cuando yo estaba en el vientre de ella, jugaba yo con ese niño. Supuestamente que llegaba un niño, jugaba en el vientre cuando ella estaba descansando y se despertaba y lo veía y ese niño salía a correr. Julián, pero para entrar un poquito en contexto, ¿qué se habla del niño? O sea, ¿qué dicen que quién es ese niño fantasma en el Garcés Navas? ¿Qué se dice? Nadie que yo sepa o que hayan dicho algo de que haya muerto algún niño en esos lugares, han dicho algo, pero todos lo han visto. Sí, o sea, por decir algo, en la parte superior de una de las ventanas lo ven sentado. Sí, se acercan y no hay nadie, o por decir algo, escuchan en la cocina que botan todo y uno va y no hay nada. Entonces, la mayoría de personas que han pasado por esa casa, no digo dónde es, pero pues para los que conocen el Garcés Navas, en la 109, 110, por esos lares queda esa casa y pues todas las personas que han pasado por ahí lo han visto o han sabido de ese niño. En algún momento cuando estuve viviendo allá en Bogotá lo vi, pero eso que pasa, uno va y busca y no hay nada. Pero nunca he sabido de dónde es. Por eso digo que el epicentro es mi casa, o sea, la casa donde yo viví en Bogotá, porque muchas personas lo han visto ahí en ese lugar. Oiga, pues qué interesante, parece una leyenda urbana, ¿no? El niño fantasma del Garcés Navas. Pues si alguien está viendo el cartel, bien sea hoy o la otra semana,
si sabe de ese niño en el Garcés Navas, de ese fantasma, interesante la historia. Y si alguien asegura que el niño está en su casa, pues que nos invite al cartel y podemos hacer un cartel desde allá. Pues, Julián, muchas gracias por el dato y la historia. Ok, muchas gracias a ustedes y cuando vuelva a Bogotá y si los estoy escuchando de nuevo, posiblemente los invito a ese lugar y pues les muestro que los lugares donde pues las personas mis familiares lo vieron ese niño. Hágale. Y hasta me lo describieron con ropa, o sea, la ropa que el niño llevaba me la describían. Hasta mi mamá cuando jugaba conmigo, supuestamente en el vientre de ella. Pues Julián, quedamos pendientes a ver, esta historia quedará en continuar, a ver si algún día tenemos contacto con el niño del Garcés Navas. Muchas gracias, Juli. Bueno, feliz noche, muchas gracias a ustedes. Antes de ir con un invitado, tengo aquí a alguien que está esperando. Me dicen que Baby, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Baby, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere contar usted? A ver, mi historia es un poco triste, por decirlo así, porque fue algo que me ocurrió pues, en la ciudad de Bogotá. Yo vivía desde los 11 años, yo soy costeña, pero viví desde los 11 años hasta los 14 años en Paraíso Mirador. A ver, para llegar al contexto, era algo que me habitaban normalmente todas las noches. Eran como miradas encima de las paredes o en el techo. Y bueno, en un entonces, no sé si esto se pueda contar aquí, el que dice ser mi padre, pues abusó de mí. En varias ocasiones yo siempre veía a ese ente detrás de él. Pero en una fecha especial, fue en noviembre, a principios de noviembre, mi padre estaba encima mío, golpeándome. No sé qué fue, o sea, no sé qué fue, pero algo lo jaló de encima de mí como a 3 metros por el pasillo de la casa. Y desde ese entonces, pues, mi padre no volvió a tocarme ni a verme de la manera que me veía. Pues muy fuerte lo que está contando y lo lamento mucho, pero yéndome hacia el lado paranormal, ¿qué explicación da usted ahí? ¿Como un ángel protector? ¿Qué pudo pasar ahí como...? Pero no le diría como un ángel protector porque también me causaba miedo, más que Ok. todas las noches. Me sentía observada. Pero al final también la defiende, ¿no? Sí, también me defendió y O bueno, será, desde ese o lo entonces, tomaríamos como que nunca había dicho esto, pero tal vez como un demonio celoso. mm, Porque no me dice creo porque porque dice que la no atormentaba, estuvo. pero cuando abusaron de usted como que fue el defensor. O sea, como alguien que sí sentía celos, ¿no? No sé si un demonio o un espíritu, pero tal vez sintió celos y tal vez por eso la defendió, ¿no? Sí. Y pues en otro entonces, bueno, yo tengo 2 hermanos menores, ya son mayores ya. Estábamos jugando. Yo escuchaba mucho el cartel de la Mega cuando eran cosas de extraterrestres y esas cosas. Y una vez mi hermana menor estaba encima de mí, me estaba ahorcando, estaba jugando. Y a través de unas gafas negras, yo logré ver eh, eso. Y ella se quedó mirando las gafas y las gafas estaban en el piso. Y de pronto mi hermana menor gritó súper fuerte y mi hermano Chris quedó así como y todos quedamos así como paralizados. ¿Qué pasó aquí? No sé, no podría describirlo. Siempre era como cuando yo estaba en peligro, por decirlo así. Pues muy fuerte y vuelvo y repito, lamento por lo que tuvo que pasar, pero viéndolos del lado paranormal, pues también muy extraño, ¿no? Porque se mezclan como las dos cosas, como el asustarla y todo, pero también al mismo tiempo como ser algo o celoso o protector, ¿no? Posiblemente. Pero yo digo, o sea, si él se quedó ahí o ese ente se quedó ahí, porque no podría decir si era mujer o era hombre, porque no me siguió, o sea, Pues porque cuando yo me fui de ahí no volví a sentir esa presencia en mí. bueno, seguramente era una presencia que únicamente podía estar en ese lugar.
y siempre de Posiblemente. pronto, como nadie es, o sea, lo paranormal no tiene un manual, ni siempre es lo mismo. Entonces, claro, hay personas que cuentan y dicen, se me prendió un fantasma en una casa y se lo llevan, ¿no? Y se trastean y lo siguen Sí, asustando y lo siguen asustando y dice, se me prendió, como el que a veces dice, hay gente que no lleva a los niños a las funerarias en los cementerios porque no sé si usted vio que dicen que se les prende un muerto. Hay gente que sí, cree en eso, pero en su caso de pronto, y se dice también que hay fantasmas que pertenecen a un lugar y no se van de ahí, que atormentan o protegen al que está ahí en su momento. Entonces, de pronto en esa ocasión fue a usted, pero hoy puede estar siendo otra persona, porque el fantasma es de ese lugar. Hay de fantasmas ese que lugar. viven en un sitio y hay otros que se mueven. El por qué no lo sabemos, pero es la explicación que dan muchas personas. Le agradezco por su historia en esta noche. Muchas gracias. Bueno, historias. Esperando para participar hasta ahora en el Cartel Paranormal. Nico, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, Nico, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Muchas gracias. Bueno, esta historia me sucedió, yo tenía 15 años en esa época, ahorita tengo pues 22, hace ya un buen tiempo. Me sucedió en el municipio de Cajicá, donde vivo actualmente, y me sucedió pues yo creo mucho en estas cosas paranormales, que hay algo más. Yo me pasé a vivir a un conjunto que lleva 2 años ya construido, ¿sí? Y antes donde estaba ese terreno era un lote, pues donde había sembradío de maíz y todo el cuento. Entonces yo creo que pues en esa época pasarían muchas cosas porque en el conjunto donde yo vivía pasaban pues cosas como así paranormales. Entonces a mí una noche, yo pues siempre escucho el cartel y todo, Sí. y te pongo en contexto, está la habitación, en un lado está la ventana, en otra mi cama, y el cuarto, ¿sí? Digamos, el armario, perdón. Y el alumbrado público del conjunto me daba, alumbraba toda mi habitación, excepto la esquina de mi puerta, ¿sí? Ok. Y pues yo estaba, bueno, estaba acostado, normal, ya estaba durmiendo, y a eso de las 3 de la mañana yo me despierto y siento que alguien me mira desde la esquina que no hay luz, ¿sí? Que no digamos que no entra la luz, que era la esquina de la puerta. Sí. Y yo empiezo a mirar y entonces hay una mujer o sea, vestido de blanco, que no se le ve el rostro ni nada. Y yo, no, yo empecé a gritar, yo empecé a mover, pero no movía, o sea, como que me hubiera paralizado, ¿sí? Y yo me acuerdo mucho que yo gritaba, yo me intentaba mover, pero yo quieto y no podía gritar, no podía ni cerrar los ojos, nada, yo estaba paralizado. Entonces esta figura era de una mujer, pero no se le veía el rostro. Y empieza, o sea, como 3 pasos, dio como 3 pasos, Sí. estiró la mano como a tocarme a mí, y en ese momento como que me desparalizó y me moví, y ya pude gritar y gritar, y entonces llegó pues mi mamá, mi papá, que había pasado eso y eso. Al día siguiente, cuando ya me desperté, o sea, me fui a dormir con ellos, a la habitación de ellos, y cuando me desperté, tenía la espalda rasguñada, como cuando las brujas o esto rasguñan a las personas, Sí. o que las marcan, pues que también dicen. Entonces sí tenía el cuello, digamos, con moretones y la espalda rasguñada, como si esta entidad me hubiera como intentado agarrar o algo así. Entonces, esa digamos fue una historia y que es en un edificio que era nuevo. Entonces yo digo que mucha gente dice que en lugares viejos pasan muchas cosas, pero yo digo que también en lugares nuevos, dependiendo donde hubiera el movimiento de la gente. Así es, Nico. Mire, los lugares uno nunca sabe dónde van a asustar o dónde van a pasar las cosas. Inclusive, hay lugares muy antiguos donde no asustan y hay lugares nuevos donde asustan. Sí. Y ese es el gran misterio. O sea, claro, visualmente le tenemos miedo a las cosas viejas, ¿no? Que a uno le digan, uy, le toca dormir en esa finca antigua y a uno le han metido en la cabeza que es que en lo antiguo asustan y que en lo moderno no. Pero no sabemos los fantasmas cómo se mueven. Es como nos dicen, no es que donde muere gente asustan. También eso es falso. Puede que sí, como hay lugares donde ha muerto gente que no asustan. ¿Cuántas personas no viven en lugares y en la misma casa o apartamento de pronto donde se quitó la vida a un familiar y nunca asustan? Y las personas dicen, mire, aquí no asustan ni nada. Entonces, si los lugares donde hay muerte, donde hay tragedia, asustaran siempre, pues ya hubiera sido muy fácil haber tenido la certeza de la existencia de los fantasmas, por ejemplo, y haberlos ubicado, cosa que no ha pasado.
Entonces, como usted dice, Nico, no, pues es que lugar nuevo, lugar viejo, no sabemos en dónde asustan y no sabemos ni el por qué, ni cómo, ni para qué. La verdad no se sabe nada de ese mundo. Suponemos por lo que nos enseñan, suponemos por lo que el cine nos muestra, pero que sea una verdad, no lo es. No sabemos los fantasmas en dónde están, ni a qué horas. Hay gente que dice, no, es que a las 3 de la mañana. La gente ha interpretado que a las 3 de la mañana, pero ¿por qué? Porque Sí, dicen por que es la ejemplo, hora del diablo, pero porque Jesucristo a las 3 de la tarde murió, entonces creen que a las 3 es la hora del diablo. Y eso lo ha vendido mucho el cine. Pero también es falso, porque si no, no asustarían ni a las 2 de la tarde, ni a las 12 del día, ni a las 10 de la mañana, y las 24 horas del día hay historias de fantasmas. sí, es verdad. Por ejemplo, hay un lugar donde yo trabajo, no puedo decir el lugar, y el lugar es nuevo relativamente. O sea, Ajá. construido, lleva un año ya de construcción, pero el terreno ya tenía otra construcción anterior, sino que remodelaron y pues ya es otro lugar, pero digamos que es totalmente nueva. Y en la zona donde yo trabajo, salgo, ponle tú que a las 11, a las 12, y es una zona donde hay una capilla. Entonces, en esa zona sí hay gavetas, hay sillas, y uno está en su trabajo normal ya digamos que haciendo el cierre, y sí pasa, y a varios compañeros míos le ha pasado, que se escucha abrir la puerta, o en mi caso que mueven unas gavetas que hay en donde trabajo y las abren, o las botan y las abren duro, o las cierran duro estando yo solo. O que, por ejemplo, está el equipo de sonido y lo apagan, Pero porque mire, abren una puerta, mire, cosas así. mire que usted dijo algo importante, Nico, y también de lo que estamos hablando. Hay personas que creen que el hecho de tumbar un lugar y construir un nuevo, como que eso también espantará a los fantasmas. Pero ahí también viene otro misterio, y es, ¿será que los fantasmas siguen viendo lo que veían cuando estaban vivos? ¿A qué me refiero? Supongamos que hay unos fantasmas en una casa, tumban la casa y hacen un edificio. ¿Será que esos fantasmas empiezan a atormentar ese edificio, pero ellos no están viendo el edificio, sino están viendo la casa? Que es otra, por eso la gente dice, mire, por más de que usted remodele, tumbe y construya, es en el espacio donde están esos fantasmas y ellos siguen viendo lo que veían cuando estaban vivos. Entonces, nos han cerrado el TikTok cuando dije los fantasmas. Se alborotó todo esto. Los Chukis atacaron. Bueno, Otra muy vez bien. los Chukis Los también. Chukis otras hasta ahora hacen de las suyas, pero bueno, reanudamos ahí nuestro live. No pasa nada, es como si algo se metiera ahí todo extraño y mire, empieza a hacer la pantalla así. Pero todo es loco. como en ciertos temas. Porque la vez pasada. Y salen unos rayones así. Antes de ayer o ayer, no recuerdo. No, hace como 2, 3 días antes de la premier, también pasó y fue como a las 10:30 de la noche. Pues ya son las 11:30. Sí, es algo extraño, ¿no? A veces el TikTok se enloquece y bueno, se enloquece todo y las personas que están ahí conectadas ya las vuelvo a conectar. Pero bueno, tenemos precisamente, bueno, y Nico compartía su historia, alcanzó a compartirla, qué bueno. Sí. Ya ahorita voy a buscar personas que tengan historias y todo por ahora. Avanzamos. Bueno, ya casi entrando a la medianoche y de verdad, muchas gracias por la sintonía de la noche, pero tenemos tiempo para escuchar unas cuantas historias más y también traer ahorita un invitado más sobre el Japón. La otra semana no se pueden perder el cartel, hay unos temas bien interesantes que les vamos a traer para la otra semana. Si hay oyentes nuevos, que siempre hay, les cuento que a los que les gusta el tema de los fantasmas, de los demonios, de las brujas, de los duendes, de todos estos seres, estamos en La Mega en Colombia, de domingo a jueves de 9 a 12. El que diga, oiga, Trivas, pues yo no puedo sintonizar mi radio o no tengo un radio, la aplicación La Mega Oficial para que la descarguen o en YouTube. Ahí está la barra brava del cartel en YouTube, ahí se conectan en la noche, ahí hablan, chatean, levantan, conquistan, madrean, nos insultan, todo eso pasa en YouTube en el canal La Mega, ahí pueden entrar también. Listo, y los que nos quieren seguir en nuestra cuenta oficial, estamos en Instagram, en la cuenta El Cartel de la Mega, que ayer llegamos a 400,000 seguidores. El Cartel de la Mega es nuestra cuenta oficial, ahí hacemos recorridos, ponemos fotos de fantasmas, cositas extrañas, entonces ahí nos pueden, ¿vale? Voy a saludar a Andrea a esta hora que nos quiere contar algo. Andrea, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, la tiro de todos, ¿cómo están? Andrea, la oigo un poco regular, ¿tiene manos libres o alguna cosa así? No. Ahí, mejor, Andrea, ahí la vimos. Ok, ya. Pues lo que pasa es que, como indicaba, mi abuela en vida practicaba brujería, todos en mi familia de cierta forma tenemos un don.
Ella incluso hizo curso de ocultismo en Lima, Perú, tuvo diploma y demás. ¿Qué pasa? Yo veo mucha gente interesada en lo paranormal, que quiere aprender brujería, que les gusta todo esto. Y como tú siempre dices, Dani, esto no es un juego, esto no es para burlarse, esto es de mucho respeto. Lo digo porque ella murió hace 5 años, ya ahorita en mayo sacan sus restos. Ella es una persona, el alma de ella no ha podido descansar, tal vez está en un lugar oscuro porque utilizó sus dones de manera equivocada. Hizo cosas que no tenía que hacer, trabajos, muchas cosas que hacen en la brujería. ¿Qué pasó? Cuando ella murió hace 5 años, nosotros vivimos en Pereira, ¿cierto? Pero yo vivo en Bogotá. Cuando ella murió, yo no alcancé a verla viva. Cuando yo llegué, ya había muerto, ya estábamos listos para el velorio, y yo lloraba mucho por ella, me sentía mal porque no alcancé a despedirme. Y yo todo el día lloraba, me volví para Bogotá, después volví, y yo decía, abuela, yo quiero despedirme de usted. Efectivamente, cuando yo fui a Pereira, yo siempre me quedo a dormir en la habitación que le pertenecía a ella. Sí. El momento en que ya me quedé yo sola en la habitación, todo el mundo se fue a acostar, yo seguía con eso de yo me quise despedir de ella. Yo aún no estaba dormida, apagué la televisión, no quería canalear más, cuando yo sentí que la puerta se empezó como a abrir. La puerta de esa habitación queda hacia los pies de la cama, y entonces empecé a ver como una sombra hizo recorrer de la puerta hacia toda la cama hasta llegar a la cabecera de la cama donde estaba yo. Cuando volteo a mirar, ella estaba ahí de frente mío. Ella no decía nada, solamente me miraba dándome a entender como, aquí estoy, despídase. Y yo mentalmente me despedí de ella. Bueno, ahí todo normal. Sí. Los días que estuve ya en la casa, porque obviamente todo lo que ella hacía lo hacía en esa casa. Todos los días ella no me dejaba dormir, me atormentaba, pero ella llegaba, y a mí se supone que no tendría que darme miedo porque era mi abuela. Lo que pasa es que ella no venía sola, ella venía acompañada. Como de algo que la atormentaba, o ese algo que le dejaba venir hasta acá a este mundo, pero la arrastraba otra vez. Y era una energía negativa porque siempre me daba miedo, yo la podía ver, la podía presenciar, y yo me ponía a orar. Pero no me dejaba dormir, era todas las noches. Entonces yo consulté con alguien. Efectivamente dicen que como ella practicó esa brujería, las personas que hacen esto no pueden descansar en paz, quedan como en un limbo, quedan en una parte oscura, y para que ella se calmara un poco, me tocaba a mí por casi un mes hacer el rosario a horas específicas, porque era la única de la casa a la que ella le permitía ver, que la viera, que se comunicara. Al resto todos los paralizaba, como dicen, ninguno la veía, pero ninguno se podía comunicar, solamente yo. Entonces me tocaba por un mes completo hacer el rosario a horas exactas. Me tocaba levantarme a las 6 de la mañana exacto a hacer el primer rosario, el otro a las 12 del mediodía y el otro a las 6 de la tarde. Esas eran las 3 horas específicas donde me tocaba hacer un rosario por el alma de ella, para que ella se pudiera calmar un poco y dejara de atormentar. Pues todavía ella aún no ha descansado, sigue atormentada porque obviamente toda esa energía, todo lo que ella hizo quedó acumulado en la casa donde ella vivió. Esta es la hora que esta casa todavía tiene todas las energías, están pendientes de hacerle una liberación, porque es una liberación muy fuerte la que tienen que hacer en esa casa por todo lo que ella hizo. No solo ella, sino más gente, o sea, mis tías, todos como tal, hasta mi generación tenemos un don, pero ellas los utilizaron de manera equivocada. Entonces, acá donde yo voy es el consejo de que por favor la gente, antes de dedicarse a esto, que debe aprender, tengan mucho cuidado, porque esto trasciende la muerte, trasciende el otro plano. Puede que en este plano no te pase nada, no te cobren, como se dice, pero del otro lado viene el tormento, del otro lado no viene el descanso, del otro lado el alma queda atormentada, no puede descansar. Y en este plano de la tierra, a los que quedamos, son los que nos toca orar y ayudar a liberar a esas almas que no pueden estar tranquilas por todo lo que hicieron en vida. Entonces la recomendación es que esto no es un juego, tómenlo en serio, no aprendan por aprender, no aprendan por hacer maldad, no aprendan por diversión, porque esto, todo eso malo que se haga acá, al otro lado va a atormentar. Muy bien. Pues Andrea, muchas gracias por su historia y por su consejo. Vale.
Gracias, que estén bien. Chao, pues ahí está. ¿Será que el tema de hacer toda esta magia negra, toda esta brujería, como nos contaba ella, será que después de la muerte no la cobran? ¿Será que nos espera un infierno? ¿Será que nos espera quedar sin el descanso eterno? Quiero saludar a Miguel hasta ahora. Miguel, bienvenido al Cartel Paranormal. Miguel, buenas noches y lo escuchamos con su historia o su opinión o lo que nos quiera decir el día de hoy. Vamos a ver. Miguel, hola Miguel. Miguel. Hola, buenas noches. Ay, buenas noches Miguel, lo escuchamos. ¿Aló, aló? Sí, lo escuchamos, adelante. Hola Dani, buenas noches. Listo, Dani, pues tengo varias historias por contar, pero pues voy a ser más breve con las que nos ha pasado en estos momentos en el campo donde vivimos, específicamente con la de mi papá. Mi papá hace unos 10 años era una persona que le gustaba mucho beber, y en el campo pues es muy normal que las personas asistan a estas galleras, canchas de tejo, sí, y se emborrachen. Y bueno, el caso es que mi papá un domingo había llovido duro todo el día y el camino estaba pues siempre embarrado, enlodado, y mi papá llegó a las 11:30 de la noche limpio, sin un agua de barro, con un tronco en la mano, un tronco que tenía una lucecita verde, y él decía que en el primer hueco antes de llegar a la casa, una persona de negro le dio esta linterna, decía él que había llegado. Pero lo más extraño fue que cuando él llegó a la casa, él llegó, pues, no llegó en sus cabales, pues venía siempre tomado, pero lo que más extraño nos hizo a nosotros fue que no llegó embarrado, y una persona, si tomada y todo se puede caer y a oscuras, y él llegó como si alguien lo hubiera llevado cargado hasta la casa. Él llegó a acostarse con ese palo y él decía que no se lo quitaran, que esa era la linterna que le había prestado esta persona. Él dice que era un hombre grande, vestido de negro. Pues nosotros nos asustamos un poco porque pues al verlo llegar así, no en sus cabales, mi abuela decidió poner el palo en una gruta de una virgen que tiene, y pues mi abuelo, que en paz descanse, dijo que era mejor destruirlo. Pasaron los días y nosotros le preguntábamos a mi papá que recordaba, y él decía que no, que le han prestado esta linterna y que él no se acuerda de nada más. Y nosotros le preguntamos que por qué había llegado así, limpio, y él no da explicaciones ni nada, como si lo hubieran llevado cargado a la casa. Y pues en la finca de nosotros pues han sucedido muchas cosas, pues no sé si de miedo o algo, pero pues muchas veces llegaba tipo 11, 12 de la noche un caballo, entraba a la casa y lo hacían sonar, sonaba con unas cadenas. En esta casa donde nosotros vivimos, ahí hay una bebé enterrada en el patio, aproximadamente unos 3 meses de nacida. Ya falleció en la casa y la enterraron ahí. Y pues mi abuela dice que pues estas cosas suceden porque ella no fue enterrada en Camposanto y quedó algo complicado ahí en la casa. Esas son mis historias. Pues tengo muchas más historias, pero por no alargar el tema quería contar más que todo la de mi papá, que las que más nos tiene marcados es esa. Bueno, muchas y gracias. otra noche nos cuenta más historias. Miguel, las gracias para usted por compartirlas, y a la gente del campo un abrazo grande, que tienen historias siempre increíbles, maravillosas, la verdad. Muchas gracias a él. Bueno, vamos pisando la medianoche. Antes de dejarlos con un invitado para cerrar el tema del Japón, dar las gracias, como se debe, a nuestros amigos en YouTube. Muchas gracias a nuestros amigos Taxibiris, Jack Sparrow, guardas de seguridad, indígenas, campesinos, a los escobitas que hasta ahora sean la ciudad, abrazo gigante. A usted que está de pronto surtiendo una tienda, un supermercado, a usted amigo mulero que arranca a transitar las carreteras del país. Con mucho cuidado, ¿no? Si siente por ahí cansancio, es mejor orillarse, descansar, llegar un poco tarde, pero llegar.
Y muchas gracias también a todos los que siguen a Paul Urrego en sus cuentas, @PaulUrrego, que es aquí compañero del cartel, productor, y a los que me siguen en Dani Tres Palacios, ahí en mi TikTok, en Instagram. Muchísimas gracias a todos de verdad por su sintonía. El domingo nos volvemos a oír a partir de las 7 en punto de la noche. A todos, muchísimas gracias, una feliz noche y que en paz descansen.